La historia escalofriante de mi abuela. Mi madre desaparece 5 meses y regresa embarazada. Todo comenzó en aquel pequeño pueblo, rodeado de susurros y sombras, donde las leyendas parecían cobrar vida entre los árboles centenarios. Clara, una joven de 19 años, vivía la rutina tranquila, una rutina que se desmoronó el día en que su madre desapareció sin dejar rastro. La opresión en su pecho era palpable. La angustia se volvía un compañero constante en su vida. Cada rincón de la casa le recordaba la ausencia. La risa que solía llenar el aire había sido reemplazada por un silencio gélido. El vacío era tan profundo que podía escuchar el eco de sus propios pensamientos, aterradores y confusos. Pasaron 5 meses. Clara se convirtió en investigadora de su propia vida. Buscaba pistas en las viejas leyendas del pueblo, entre los murmullos de los ancianos, sobre pactos oscuros y secretos que tal vez debieron permanecer escondidos. Cada historia revelaba algo nuevo, pero también más confusión. La abuela, una figura imponente con un rostro marcado por la vida, guardaba secretos que Clara sabía eran importantes, pero la distancia emocional entre ellas se sentía como un océano. Una noche, mientras revolvía en el desván, Clara encontró un viejo diario que pertenecía a su madre. Cada página estaba llena de garabatos, pero había un pasaje que le chillaba al oído. Los secretos nos definen, pero también nos destruyen. Esa frase retumbaba en su mente, mientras un nudo de desesperación le aprisionaba la garganta. ¿Qué secretos había guardado su madre? Entonces, un día, sin aviso, su madre regresó, pero no era la misma. Las miradas eran distintas, frías. Clara sintió el latido del miedo cuando se dio cuenta de que su madre estaba claramente embarazada. ¿Dónde había estado? ¿Por qué no recordaba nada de esos meses? El desconocido que la acompañaba, un hombre de mirada intensa y voz suave, declaró tener la clave para entender el pasado. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Clara miró a su madre, intentando buscar las respuestas en sus ojos, pero solo vio incertidumbre. Mientras su madre intentaba recordar, Clara sentía que el tiempo se le escapaba. Las promesas familiares resonaban como ecos en su mente. Era un laberinto de sombras, y cada rincón que exploraba trajo más preguntas que respuestas. La familia se había convertido en una burbuja cargada de secretos. ¿Debería hacer lo que su abuela había hecho y silenciar su búsqueda? O, por el contrario, debería profundizar en la verdad que podía romperlo todo. En medio de la confusión, una carta antigua, llena de manchas y rasguños, apareció en la mesa de la cocina. Clara la tomó con manos temblorosas. La fecha era inquietante, y el contenido era como un hacha que cortaba su mundo en dos. ¿Qué promesas se habían hecho en la oscuridad? ¿Cuántos secretos seguían escondidos? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Clara seguía mirando aquella carta, el corazón desbocado. Cada segundo se sentía como una eternidad. El silencio era tan abrumador que podía escuchar su propia respiración. Una pregunta recorría su mente. ¿Qué revelaría la carta? Con manos temblorosas, abrió el sobre y deslizó el papel amarillento entre sus dedos. Las palabras parecían formar sombras en la luz tenue de la cocina. Pero antes de poder leer, un golpe sordo resonó en la puerta. Fue tan fuerte que el eco reverberó en el interior de su pecho. Clara se sobresaltó y miró a su madre, que la observaba con una mezcla de sorpresa y temor. La figura del extraño que la acompañaba dio un paso hacia la puerta. Su expresión se endureció, como si el miedo también lo afectara a él.
«No abras», gritó su madre, pero fue demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe, revelando a un grupo de hombres con rostros graves y miradas penetrantes. Clara sintió el frío recorrer su cuerpo. Su corazón se detuvo un instante. Uno de ellos, alto y con una cicatriz que le recorría la mejilla, avanzó. «¿Dónde está?», preguntó con voz grave. La pregunta quedó flotando, cargada de tensión. Clara intercambió miradas con su madre, pero había un abismo entre ellas. Su madre parecía más asustada que nunca, y la esperanza que Clara había tenido se desvaneció instantáneamente. «¿Dónde está ella?», repitió el hombre, gritando ahora, exacerbando la tensión en el aire. Clara sintió un nudo en el estómago. No entendía. ¿Quién estaba buscando a quién? Y entonces, en un giro abrupto, su madre se adelantó. «Basta. No puedes hacer esto», dijo, con voz firme pero temblorosa. Fue un instante en el que la incredulidad dio paso al horror. «¿Qué quieres?», preguntó Clara, tratando de entender. La realidad se estaba desmoronando a su alrededor. La mirada que su madre le lanzó era de súplica, pero en el fondo había algo más. Cada palabra resonaba como un gong. Cada segundo se sentía más pesado. Pero la respuesta se hizo evidente cuando el desconocido que la acompañaba, con un movimiento rápido, sacó un viejo colgante del bolsillo. Era el mismo que Clara había visto en una foto antigua de su madre. «Ella volvió», dijo el hombre, refiriéndose a Clara, «porque no tenía otra opción, pero la luz que creías perdida regresó a ti. Ella nunca debió abandonar su lugar». El aire se volvió denso. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué significa eso?», preguntó, el miedo arrugando su rostro. «Tu madre, Clara, está conectada con algo más grande, un antiguo pacto». La revelación pareció caer como un rayo. Todo su universo se volvió a sacudir. Y fue en ese momento que su madre, al borde de la desesperación, rompió en llanto. «Lo siento, hija, lo hice por ti. Nunca debí dejarte». Y en ese instante Clara comprendió. Lo que había estado buscando no solo era la verdad sobre la desaparición de su madre, sino una realidad aterradora que unía a las generaciones de su familia. La búsqueda de respuestas resultó ser un laberinto, y en su centro, el mayor secreto de todos. Al instante los hombres cerraron la distancia. Clara se sentía atrapada, cada respiración la llenaba de angustia. No podía desviar la mirada de su madre, quien enfrentaba el fin de una vida que nunca había sido normal. Las palabras se hicieron eco, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cuánto de la verdad estaba dispuesta a soportar? Mientras la tensión crecía, el silencio se cortó por un grito desgarrador. Clara giró su cabeza y vio a su abuela en la entrada, con los ojos desorbitados. «No te lo lleves», gritó su abuela, pero era demasiado tarde. La puerta se cerró de golpe. Y, con ella, la oscuridad de las sombras que se cernían sobre su familia. El caos se desató y en el fondo una voz susurró. ¿Qué secretos harían falta para liberarse? ¿O para perderse para siempre? El tiempo se detuvo. Clara sentía que todo se desmoronaba a su alrededor, y con eso las respuestas parecían cada vez más inalcanzables. Las palabras de la madre de Clara resonaban en la habitación como un relámpago en medio de la tormenta. «No te lo lleves». Era un grito de desesperación, pero también de desafío. Clara sintió cómo el pánico subía por su garganta. No sabía qué estaba pasando, pero el aire se tensaba, pesado como plomo, llenándose de una energía que la hacía temblar. Uno de los hombres, el que tenía la cicatriz, se acercó con pasos firmes. Su mirada desnudaba una determinación inquietante. «Tú no entiendes, ¿verdad? No pueden salir de aquí, y mucho menos dejar que el pasado vuelva. Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas». El desconocido, al lado de Clara, la observaba sin parpadear. Había una sombra en su mirada, una conexión entre él y su madre. ¿Qué relación tenían? ¿Por qué parecía tan familiar? De repente, el mundo giró hacia la oscuridad.
Clara sintió un tirón en su pecho, y el suelo bajo sus pies se desvaneció. Todo se volvió borroso. Y después, silencio. El silencio fue tan punzante que le dolió. No podía ver ni oír nada, solo un vacío. Cuando su visión se aclaró, estaba en un lugar diferente, de pie en el mismo pueblo, pero sintió que sus recuerdos no eran propios. ¿Dónde estoy?, murmuró, aunque no había nadie a su alrededor. El lugar lucía como una escena congelada. Las calles desiertas y llenas de ecos de risas lejanas. A lo lejos reconoció la cabaña de su infancia. Pero había algo distinto, algo perturbador. Un brillo plateado la atrajo, y sin pensarlo, Clara empezó a caminar. Cada paso parecía pesar más que el anterior. Al llegar a la entrada, se encontró con una lista de nombres grabados en la pared, cada uno acompañada de fechas. Clara buscó su propio nombre, pero no lo encontró. Siguió buscando. Encontró el de su madre, la fecha de un nacimiento, y justo al lado comenzó a temblar al descubrir el nombre de su abuela. Y junto a ella, Clara, decía la inscripción. Su mirada se detuvo en otra línea y su corazón se detuvo. Clara, 19 años, 25 de diciembre de 1993. La fecha era hoy. ¿Estaba viva? ¿Era un eco del futuro? ¡Clara! El grito la sacó de su trance. Era su madre, su voz lo atravesaba todo. Clara corrió, una mezcla de esperanza y terror. Pero, al entrar a la cabaña, la realidad se congeló. La cabaña no era la misma. Al mirar hacia el interior, encontró un altar. Velas parpadeaban y en el centro, un símbolo extraño brillaba. Era el mismo que había visto en el diario de su madre. «Mamá», balbuceó. Pero su voz se perdió entre las sombras. La tensión en el aire crecía, y algo oscuro y palpable retumbaba en su interior. La cabaña era un refugio, pero también un lugar de pesadumbre. Justo delante de ella, la figura de su madre se recortaba en la penumbra. «Clara, escúchame», gritó, pero había un miedo que la paralizaba. Aquella no era su madre, era un espejo distorsionado de lo que había sido. «Debes irte ahora», dijo, y por primera vez, Clara sintió que algo en su interior resonaba con las palabras. Era una advertencia y una súplica, pero también un grito de guerra. La conexión entre ambas era palpable, pero había algo más, algo que las unía en un ciclo interminable de secretos y oscuridad. El sonido de puertas al abrirse la hizo girar. «¿Qué has hecho?», preguntó el extraño mientras un torrente de emociones pasaba entre ellos. El desconocido corrió hacia la madre, y un poder desconocido comenzó a prenderse entre ellos. Clara no podía entender. Había una verdad aterradora a la que no estaba lista para enfrentar. Se dio cuenta de algo crucial en aquel momento. Las respuestas que tanto había buscado eran más aterradoras que la propia búsqueda. Todo había sido un juego, una trampa tejida con el hilo de sus propios miedos. «Clara, corramos», dijo su madre. ¿Pero hacia dónde? En ese instante el tiempo pareció detenerse, y una risa desgarradora resonó en sus oídos. Era el mismo grito que clamaba desde sus sueños. ¿A quién pertenecía? Era como si la tierra bajo sus pies supiera más de lo que ellas jamás podrían. Un estallido sacudió la cabaña, y Clara cayó al suelo. En ese momento, todo cambió de nuevo. La luz se intensificó, y toda la oscuridad que habían soportado se concentró en una única figura que emergió de la sombra. La madre, la abuela y el desconocido miraron a Clara. Con un giro inesperado, la verdad explotó en su mente. Su madre no solo había estado encerrada en un pacto, había sido la culpable de la conexión que las ataba a todas. «¿Quién eres realmente?», Clara respiró profundamente, sintiendo que cada palabra era un paso hacia un abismo que nunca había esperado cruzar. El latido de su corazón resonaba en sus oídos, y la pregunta quedó flotando, mientras la oscuridad se cernía sobre ellas. ¿Qué secretos de verdad nos han mantenido prisioneras? La madre de Clara, con lágrimas en los ojos, se retorcía entre la penumbra de la cabaña. El ambiente se tornó pesado, como una niebla que limitaba su oxígeno. El desconocido, antes aliado,
ahora se alzaba como una amenaza palpable entre ellas. «Tú no puedes irte», murmuró su madre, su voz apenas un susurro, pero cargada de pavor. «¿Qué has hecho? Déjala en paz». Clara gritó, el miedo surgiendo como un grito ahogado en su garganta. La tensión se cortaba, un hilo a punto de romperse. La figura del hombre cicatrizado, antes una sombra oscura, ahora se erguía amenazante. «Lo que está en juego requiere un sacrificio», pronunció lentamente, cada palabra resonando como campanas en la lejanía. De repente, un destello luminoso surgió en la habitación, como si un rayo hubiera golpeado el tejado. Todos se giraron, sorprendidos, y Clara, con perplejidad, vio cómo un objeto brillaba en la penumbra. Era un medallón que caía al suelo, con un simbolismo que parecía arder en la oscuridad. La cabaña tembló. Todo se estremecía. «¡No!», gritó su madre. Pero Clara, impulsada por una fuerza desconocida, se acercó al medallón. Al tocarlo, una visión la atravesó como un puñal. Las imágenes se agolpaban en su mente. Sus antepasadas, un sacrificio, un grito desgarrador del pasado. Un rostro emergió, una mujer con la mirada de su madre, pero más oscura, más rota. La abuela. «Clara, regresa». La voz de su madre retumbó en su mente, y entonces vio algo que la hizo temblar. La abuela estaba en la cabaña, pero no la misma imagen que Clara recordaba. Era joven, con la fuerza de años, pero su mirada. Y de pronto todo cambió. «El sacrificio debe ser la sangre del elegido», pronunció el hombre cicatrizado, y Clara sintió un giro en su estómago. «Eres la elegida, Clara». La atmósfera se volvió opresiva. Los hombres que estaban en la puerta empezaron a acercarse, y Clara, atónita, no supo si correr hacia su madre o desafiar a sus perseguidores. «Lo que ellas han decidido». El extraño extendió la mano, los dedos indicando el altar. «Se necesita un lazo, un vínculo. No puedo ser yo». Clara gritó, mientras el pánico manipulaba sus emociones. Pero su madre, con lágrimas recorriendo su rostro, la miró con una intensidad que rompió la distancia entre ellas. «Eres más fuerte de lo que crees», susurró, como si intentara infundirle valor. Y luego, la revelación. «Clara, tu nacimiento fue un pacto, no solo un regalo, una carga». El corazón de Clara se detuvo. «¿Qué significa eso?». Su voz temblaba. Las palabras se deslizaban apartadas, deformando la realidad. En ese momento, lo que había creído hasta ahora se desmoronó. La conexión entre su madre y el extraño, el oscuro legado que ocultaban, se hacía evidente. «Eres la última en esta línea», continuó el cicatrizado. «Si no se realiza el sacrificio, las sombras volverán a reclamar lo que les pertenece». El terror en el rostro de su madre reflejaba la misma mezcla de horror y aceptación que invadía a Clara. Clara se dio cuenta de la dimensión del horror. No solo estaba luchando por su vida, sino por romper una cadena que ataba generaciones enteras. Desesperada, intentó encontrar la voz, convocar la rabia ancestral que sabía que habitaba en ella. Pero en ese instante, su madre dio un paso al frente. «¿Estás dispuesta a sacrificar a la única que puede liberarte?», preguntó el cicatrizado. La oscura insinuación colgaba en el aire como un hacha a punto de descender. Un grito desgarrador, como si el mismo tiempo se rompiera, vibró en la cabaña. La abuela se hacía presente, una figura espectral entre la penumbra. «No dejes que el miedo te consuma». Y en medio de la conmoción, un giro inesperado ocurrió. El medallón, brillando más intensamente, se fracturó en múltiples fragmentos. Clara dio un paso atrás, y el ciclo se reconfiguró. «Ella te pertenece», aulló la abuela. «¿Pero a qué precio?». Clara suspendió la respiración, comprendiendo que los lazos de sangre podían ser tanto un refugio como una condena. El aire se volvió helado. Todo se congeló en un instante de expectativa aplastante. ¿Quién debía ser sacrificado? Clara pensó. El pánico llenaba cada rincón de su mente. El desconocido miró con deseo, y mientras la atmósfera vibraba de tensión, una sombra se deslizó tras de Clara. El horror de la verdad se desmoronaba. La figura de su abuela se desvaneció,
y en su lugar el rostro oscuro del misterioso hombre la atrapó entre sus brazos. La cabaña crujió, como un brujido que aleja los ecos del pasado. «No escaparás, Clara», susurró mientras la luz del medallón iluminaba todo con intensidad. Y en ese momento, la última verdad se reveló. Clara no solo era la portadora, sino el blanco del sacrificio. La existencia de su madre, un engaño en el que había vivido sin saber. Su corazón latía frenético, y la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podría enfrentar el destino que les había sido impuesto? La cabaña tembló. Una vez más. El futuro se volvía incierto, cada instante colisionando con lo desconocido. El aire estaba lleno de tensión. Cada respiración de Clara se sentía como un eco en la cabaña. Al ver al hombre cicatrizado acercarse, ella retrocedió un paso, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «¡Detente!», gritó su madre. Pero Clara sintió que la oscuridad la atrapaba. La luz del medallón parpadeaba, como si tuviera vida propia, mientras el desconocido se cernía sobre las tres mujeres. «No puedes detenerlo», la voz del hombre resonó en la cabaña. Clara notó algo en sus ojos, un destello de deseo inquietante, y sintió que la habitación giraba. Todo lo que había creído saber estaba a punto de desmoronarse. En medio del pánico, un sonido sordo resonó desde el exterior, como un trueno que hacía temblar las paredes. Todos se giraron, sorprendidos por el estruendo. «¿Qué fue eso?», murmuró la madre de Clara, el miedo pintando su rostro. Sin previo aviso, la puerta fue arrancada de sus bisagras, y dos figuras irrumpieron en la cabaña. Eran hombres, pero no del grupo que había estado acechando. Eran familiares, amigos del pueblo, que habían venido a buscar a Clara. Entre ellos estaba Mateo, su mejor amigo de la infancia. Sus ojos reflejaban urgencia y preocupación. «Clara, ven con nosotros», gritó, mientras el caos reinaba. «¿Qué están haciendo aquí?». Clara apenas podía comprender la sorpresa y la gratitud que la inundaba. «Salgan, es peligroso», pero algo en la mirada de Mateo la detuvo. Había una determinación en sus ojos que la decía que no se irían sin ella. La confusión reinó un segundo, y con ello la tensión aumentó. Clara se dio cuenta de que el medallón brillaba más intensamente, atrayendo las miradas de todos. «Ese objeto», exclamó Mateo, señalando el medallón, «es lo que todos buscan. Hay que destruirlo». La realidad fue como un golpe. Clara miró a su madre y luego al desconocido. ¿Destruirlo? Las palabras se sintieron extrañas en su boca. Pero el hombre cicatrizado soltó una risa amarga. «Eso será su perdición. Sin él, jamás conocerás lo que realmente está en juego». «¿Qué está pasando realmente?», preguntó Clara, el miedo retumbando en su voz, pero dentro de ella, una chispa de indignación comenzaba a arder. Podía sentir en el aire una mezcla de lealtades, secretos y traiciones. Las tensiones se dispararon. Clara vio cómo la madre de Mateo se abalanzaba sobre el cicatrizado, gritando con ferocidad. «No te atrevas a hacerle daño a mi hijo». El hombre dejó escapar una sonrisa fría mientras una sombra ominosa comenzó a salir de su figura. «¡Detente!», gritó Clara, pero no fue suficiente. El aire se volvió espeso y presionante, como si todos estuvieran atrapados en una red de oscuros secretos. En ese mismo instante, la sombra se abalanzó sobre la madre de Mateo. Pero algo increíble sucedió. Un estallido de luz emergió del medallón. La habitación se iluminó con un resplandor blanco, y de repente, Clara sintió una conexión profunda con todos los que estaban allí. Voces del pasado comenzaron a susurrar en su mente, relatos de valientes que habían enfrentado la oscuridad. «¡Clara, despierta!». La voz de su madre rompió el hechizo. «Es el tiempo de escoger», y en ese instante la verdad más devastadora se deslizó en la mente de Clara. «No eres solo una víctima de este ciclo», comentó el cicatrizado, su voz resonando como un eco lejano. «Eres una guardiana, la llave que puede romper el pacto o sellarlo para siempre. Solo tú decides el destino». Clara miró a Mateo, y en sus ojos vio algo que la heló. «¿Qué significa eso?», preguntó.
Pero la respuesta que recibió cambió al instante el rumbo de todo. Clara, eres mi hermana. Las palabras flotaron en el aire como un trueno. La habitación quedó en silencio. Clara sintió que algo se rompía en su interior. ¿Qué? Su mente giraba. Toda su realidad se desmoronaba. No hay manera, pero la mirada de Mateo, llena de verdades no dichas, la obligó a cuestionar todo. Todo lo que creía sobre su familia, su vida, se desmoronaba como un castillo de naipes. El medallón pulsaba, y Clara se dio cuenta de que la conexión no solo se trataba de salvarse, sino de desenterrar verdades más allá de su comprensión. La oscuridad comenzaba a desvanecerse, pero algo le decía que era solo el principio. ¿Qué harás, Clara? La voz del cicatrizado reverberó en la cabaña. ¿Destruirás la única esperanza de libertad que debes a esa sangre tan dulce? Las sombras de la verdad se acercaban, y Clara se sintió más perdida que nunca. Con el corazón en la garganta, su mente bullía de preguntas. ¿Qué sacrificaría ella para salvar a su madre, a Mateo, a ella misma? ¿Era capaz de enfrentar las consecuencias? De ser parte de un legado que la ataba a un destino que nunca pidió. No sé qué hacer, murmuró mientras el medallón brillaba más intensamente, y todo a su alrededor se desvanecía en un torbellino de luces y sombras. La cabaña se desmoronaba, y con ella la certeza de lo que alguna vez había sido su vida. El aire se tornaba denso, pesado, mientras Clara procesaba las palabras del cicatrizado. Vivía un torbellino de emociones, y el pulso de su corazón sonaba en sus oídos. «¿Mi hermano?», murmuró, apenas audaz. Mateo la miraba, su rostro reflejando una mezcla de compasión y terror. La atmósfera se volvió eléctrica. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El medallón en el altar brillaba con una intensidad casi sobrenatural, y el misterioso hombre sonreía como si supiera algo que ellos no. ¿Qué significa todo esto?, exigió Clara, buscando respuestas en los ojos de su madre. Mateo, incapaz de contenerse, gritó: «Clara, hay que salir de aquí. No podemos quedarnos. El pacto no es solo de nuestra familia, se extiende más allá». Las palabras se deslizaron en la bruma del miedo. Cada segundo se sentía como una eternidad. «Cielo santo», la voz de su madre resonó, llena de desesperación. «Mateo, no puedes decirle eso. No sabrás cómo reaccionará». Pero Clara estaba demasiado alterada para escuchar. El eco de una verdad se retumbaba en su mente. ¿Era realmente su hermano? ¿Qué desgarro de lazos familiares había sido mantenido en secreto a lo largo de los años? De repente, una sombra se deslizó detrás de Mateo. Clara la reconoció. Era su abuela, la figura que había estado presente pero ausente en cada reunión familiar. Esta vez, su mirada destilaba determinación. «Clara, tenemos poco tiempo», dijo. «No sabemos cuánto puede resistir este lugar. El ciclo necesita completarse». «¿Qué ciclo?». Clara sentía una náusea creciente. «El pacto no es solo de un sacrificio, querida. Hay algo más». Justo en ese momento, un estruendo ensordecedor resonó desde fuera de la cabaña. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres y mujeres del pueblo, armados con antorchas y garrotes, irrumpieron en la escena, aterrorizando a todos. Clara se sintió atrapada entre frentes. Algunos eran amigos, otros desconocidos. ¿Qué estaban haciendo aquí? «Madre», gritó uno de ellos, «debemos arrestar a esa perra». La confusión tomó forma en el aire helado y denso, creando un torbellino de miedo. Las antorchas iluminaban la cara de su madre, revelando un horror oculto. «Tú no puedes detenerlo», la madre de Mateo protestó, con desesperación en su voz. La cabaña comenzó a vibrar. El murmullo de sombras y secretos se intensificó. Clara sintió el calor del medallón, pulsando a su alrededor como un corazón que latía con fuerza. El cicatrizado sonrió, observando la confusión desde su posición elevada. «Veamos cómo se desarrollan las cosas, ya que el sacrificio es la única opción». Clara se dio cuenta de algo terrible. Todas las miradas estaban puestas en ella. La rabia emergió como un torrente,
y sintió que los lazos de sangre no la definían. Basta. No soy nadie para decidir el destino de otros. Yo soy parte de esto, pero no mi hija. Con cada palabra, la revolución de emociones ardía. Sin embargo, en un giro inesperado, el medallón comenzó a romperse en 1000 fragmentos brillantes, mientras un grito desgarrador reverberaba desde su interior. ¡No! Clara extendió su mano mientras todo se intensificaba. En ese instante, el hombre cicatrizado se abalanzó hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, una luz brillante se desató del medallón. Las sombras que antes eran amenazantes se tornaron en figuras familiares. Clara se sintió aturdida. El eco de sus antepasados comenzó a resonar. Sombras de generosidades y sacrificios ilusorios. Y un instante después, la escena cambió drásticamente. Clara, agachada en el suelo, notó que todos estaban congelados. Los hombres del pueblo, su madre, incluso Mateo, estaban inmóviles, como estatuas en espera. «Esto es solo el inicio», decía una voz profunda que parecía salir del mismo medallón. Desconcertada, Clara se dio cuenta. «Soy la clave del ciclo», pensó, y con esa revelación, algo en su interior la impulsó. «Debo tomar la decisión, sola. Sí, este legado no está destinado a controlar mi vida». Y luego, un grito desgarrador la atrajo hacia afuera. Era el grito de su madre, desgarrador, clamando por liberación. Pero en el instante que Clara gió, una sombra oscura emergió de su madre. Una sombra que la envolvió, convirtiéndola en una mezcla de luz y oscuridad, arrastrándola hacia un abismo desconocido. Clara comprendió al instante. La verdadera batalla no era entre ellos y el cicatrizado, sino en el conflicto que la unía a su madre. ¿Qué secretos han estado guardando? Dar un paso. Un ruido explosivo resonó fuera de la cabaña. Una figura encapuchada, con un aire imponente, irrumpió, y en su mano sostenía un objeto que parecía la respuesta a todos los secretos. Clara sintió que su alma se elevaba y caía. Todo quedaba en la palma de su mano, mientras la figura se acercaba, abriendo la cortina detrás de toda la oscuridad. «Tienes que escuchar», resonó la voz, potente y clara. «El destino de tu linaje depende de esto, pero la verdad que hay detrás cambiará todo». Una sensación de terror y expectación recorrió su cuerpo. El medallón estaba a un paso de brillar, cada fragmento a punto de revelarse, y Clara supo que el camino que tomaría a partir de ahora sería irreversible. El aire se tornó pesado mientras la figura encapuchada se acercaba, cada paso retumbando en el silencio de la cabaña. Clara sintió cómo su corazón latía con fuerza, mientras el brillo del medallón iluminaba el rostro de su hermano. Las partículas de luz danzaban a su alrededor como fantasmas de su pasado, dejando a Clara atrapada entre la confusión y la esperanza. «¿Quién eres tú?», preguntó Mateo, su voz entrecortada por el asombro. La figura dejó caer la capucha, revelando a una mujer con rasgos familiares, pero también desconocidos. Clara sintió un tirón en el estómago. La mujer tenía los mismos ojos que su madre, pero había una ferocidad que desentonaba con la dulzura que recordaba. «Soy Beatriz», dijo la mujer, y Clara contuvo el aliento al escuchar el nombre. «Soy la hermana de tu madre». Un grito silencioso brotó en el pecho de Clara. «¿Qué? ¿Pero por qué nunca habíamos oído de ti?» La revelación la golpeó como una ola. Todo lo que había creído saber sobre su familia se tambaleaba. El silencio de su madre, las sombras en la cabaña, tomaban un nuevo significado. «Porque el secreto debe permanecer oculto para protegerlas a todas», respondió Beatriz con una mirada desafiante. «Pero el ciclo ha vuelto, y Clara, tú eres el centro de todo. Tienes que enfrentarlo». Mateo miró a Clara, sus ojos llenos de preguntas. Mientras tanto, el aire se sentía cada vez más cargado. El cicatrizado sonrió, disfrutando del espectáculo. «Así que ahora tenemos 2 elegidas. Interesante», dijo, y el sarcasmo ardía en sus palabras. «¡Basta!». Clara sintió cómo el miedo crecía en su pecho, pero también la rabia.
No, tengo que ser parte de esto. No soy ninguna elegida, no quiero ser parte de ningún pacto. Pero Beatriz se acercó, sus ojos brillando. Tu madre hizo un trato, Clara, con tus pasadas generaciones, con la oscuridad. Y tú eres la única que puede romperlo. La voz de Beatriz era intensa. Cada palabra golpeaba como un tambor en sus oídos. El tiempo parecía detenerse mientras la verdad se revelaba. ¿Romperlo? ¿Cómo? La desesperación llenaba la voz de Clara. No podía soportar la presión. Todo lo que había vivido, cada secreto, cada sombra en su familia, parecía volverse un eco de pánico. Con el medallón, sugirió Beatriz, señalando el objeto brillante en el altar. Si lo utilizas, puedes cambiar el destino. Puedes liberarnos a todas, pero habrá un precio. La advertencia colgaba en el aire como un presentimiento ominoso. El cicatrizado se acercó, interrumpiendo. Ese medallón pertenece a la oscuridad, Clara. Si lo usas, podrías invocar algo más, algo que no puedes controlar. Clara sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Miró a su madre. ¿Podría arriesgar todo por encontrar la verdad? Pero en lo profundo, sabía que lo que más le importaba era salvar a su familia. Justo entonces, la cabaña, siempre silenciosa, vibró como si alguien hubiera prendido fuego al aire. Un grito desgarrador surcó el ambiente, resonando desde las paredes. Era un lamento familiar, uno que Clara no podía ignorar. «¡Es la abuela!», exclamó atormentada. «No», gritó su madre, pero ya era demasiado tarde. Una sombra emergió del medallón, extendiéndose como un tentáculo oscuro, absorbiendo toda la luz de la cabaña. Clara, paralizada, se sintió atrapada. Las figuras de su familia comenzaron a desvanecerse, como si estuvieran siendo tragadas por la oscuridad. «No dejes que te consuma», clamó Beatriz, su cara ensombrecida por la ansiedad. «El pacto no es solo una maldición, es un sacrificio de amor, de lucha. Debes decidir a quién eliges salvar». El medallón brilló intensamente en ese instante, creando un vacío que lo consumía todo. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. En un instante, las imágenes del pasado, presente y futuro colisionaron. Las sombras reclamaban a una de ellas. La luz devoraba el espacio, y Clara, entre lágrimas, comprendía que no solo luchaba por su destino, sino por el de cada una de las mujeres de su familia. «Clara, elige», murmuró su madre, su voz mezclada entre el terror y el amor. La sala estaba llena de murmullos, susurros que parecían venir de la propia tierra. Y en ese momento de crisis, Clara tomó una decisión que cambiaría todo. Con el compromiso profundo y desgarrador en su corazón, levantó el medallón. «Voy a romper el ciclo», dijo con una voz firme, aunque temblaba por dentro. Pero antes de que pudiese hacer nada, la cabaña tembló con más intensidad. Fue un latido, un grito de pánico. El suelo se partió, y un remolino oscuro surgió desde las profundidades, llevándose a Beatriz. «¡No!», gritaron todos al unísono, mientras la verdad comenzó a desvanecerse en la penumbra. «El precio será más grande de lo que imaginaste», resonó la voz del cicatrizado en medio del caos. Las sombras se agolpaban, arrastrando consigo a todas las mujeres. Mientras Clara se encontraba sola, mirando el destello del medallón que palpitaba como un corazón latente, quizá había cometido un error fatal. ¿Qué haría ahora? Sin su familia, ¿quién sería? La oscuridad se cernía sobre ella, y con las últimas fuerzas que le quedaban, Clara comprendió que todo estaba a punto de cambiar. Nuevamente, la tensión en el aire se sentía como un golpe, como si cada segundo fuera un latido desesperado que se acercaba al límite. Clara miró el medallón, sintiendo que pulsaba con vida propia en su mano. Las sombras seguían bailando alrededor de ella, extendiendo sus garras hacia su madre y Mateo. El rugido del viento se colaba por la cabaña, como un recordatorio del peligro que las acechaba. «Ayuda», murmuró Clara, luchando con el peso del destino que parecía
caer sobre sus hombros, enfrentar el legado de su familia, romper el ciclo del miedo y el sacrificio. ¿Estaba realmente lista para eso? De repente, todo se convirtió en un caos. El medallón brilló intensamente y un estallido de luz llenó la cabaña, haciendo que todos retrocedieran. Era como si hubiera explotado una bomba de energía divina. Clara cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, el entorno había cambiado de manera drástica. Todo se volvió borroso y distorsionado. Clara se encontró en un lugar diferente, un claro en el bosque, donde los colores eran más vivos y los sonidos más intensos. La situación se volvió surrealista. No podía moverse, como si un barro pegajoso la mantuviera en su lugar. Y de pronto, allí estaban, su madre y Mateo, pero estaban distintos, iluminados por una luz casi celestial. «Clara», pronunció su madre con una voz que sonaba a eco. Fue un momento congelado, un instante en el que el tiempo dejó de existir. Al acercarse, vio que algo los rodeaba, una neblina burbujeante que parecía susurrar secretos olvidados. De repente, un grito rasgó el silencio. Clara, acuda de ello. Era Beatriz, su tía, pero esta vez no estaba asustada. Su mirada era fiera, determinada. Tu madre nunca debió ser parte de esto. Tú eres la elegida. Pero en ese momento un trueno resonó por el cielo que se oscurecía, distorsionando la realidad a su alrededor. Las figuras de su madre y Mateo comenzaron a desvanecerse, y Clara sintió como si todo fuera un sueño, un juego cruel de sombras. «No», Clara gritó, pero no pudo evitar que la tormenta de la verdad arrasara con todo lo que conocía. Y entonces la caída llegó. Desde lo alto, una figura oscura se proyectó en la tormenta. Era el cicatrizado, pero con una nueva hostilidad en sus ojos. «Tú no eres la elegida, Clara. Nunca lo has sido». Las palabras de él cortaron más profundo que cualquier arma. El suelo temblaba y las sombras se agrupaban a su alrededor. Clara sintió una ola de desesperación. Un sentimiento familiar penetraba en su pecho, y justo cuando todo parecía inalcanzable, el cielo tronó de nuevo. Pero esta vez, una luz blanca comenzó a iluminar el espacio. «¡Despierta!». La voz de su madre resonó como un clamor. Clara parpadeó, y con eso, todo en el claro desapareció. Regresó a la cabaña, ahora en ruinas, y vio a su madre, aún atrapada en la bruma de la oscuridad, pero algo había cambiado. Clara se dio cuenta. Las sombras se estaban yendo, llevándose consigo lo que solía ser. Detrás de ellas, frágil y luminosa, apareció la figura reconfortante de su abuela. «Debes entender, Clara, el ciclo no es solo un sacrificio, es una conexión. La oscuridad tiene una razón de ser». El rostro de su abuela era una mezcla de sabiduría y dolor, pero Clara sintió el tiempo detenerse cuando la revelación cayó sobre ella como un rayo. «No, no, no puedes decirme eso», gritó, ahogada por una angustia indescriptible. Todo se retorcía en su mente. Cada conexión que pensó haber comprendido se desmoronaba. «Eres parte de esto». «Clara», dijo su madre, y la voz temblaba. «Todo se ha entrelazado. Este ciclo necesita sangre, sí, pero no de la forma que crees. Hay otro camino». Y de repente, un terrible silencio la envolvió, y un pensamiento arrollador la golpeó. Lo que creía haber entendido era solo una capa de verdad. Las tensiones y sacrificios, el legado que mantenía unidas a las mujeres de su familia, revelaba que el sacrificio podía ser, más bien, una elección. «¿Qué otras decisiones puedo tomar?», preguntó, el nudo en su garganta apretándose. Pero sus palabras se perdieron en el eco del pasado. La niebla se cerraba nuevamente, y en un giro agónico, la figura oscura de Beatriz emergió una vez más. «Elige, Clara. No puedes cambiar lo que otros han decidido por ti». Clara comprendió que, de hecho, cada decisión que tomaba afectaba no solo su vida, sino el destino de su familia. Y lo que venía ahora era un camino incierto. Un camino donde las elecciones no solo las definirían,
sino que abrirían aún más preguntas. No soy solo una elegida, pensó Clara, mientras el medallón en su mano comenzaba a temblar. Soy yo misma, pero ¿a qué precio? El aire se volvió más denso, y el caos llevó consigo a amigos y familia en silencio. Con un profundo aliento, Clara comprendió que aún tenía el control, pero la verdad sobre su familia y lo que eso significaba para el futuro estaba a punto de revelarse. La oscuridad se acercaba de nuevo, y ahora sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La pregunta ardía en su mente. ¿Sobreviviría ella a su propia historia? Clara sintió cómo el aire se espesaba a su alrededor, como si las sombras que la rodeaban respiraran con ella. La revelación de que Mateo era su hermano aún zumbaba en su mente. Una verdad que nunca había imaginado, una traición que apenas comenzaba a comprender. No solo estaba en juego su vida, sino la continuidad del legado de su familia, entrelazado con secretos que ahogaban su existencia. ¿Cómo puedes decir eso?, murmuró Clara, mientras su mente luchaba por procesar la enormidad de las palabras de Beatriz. Las sombras danzaban cerca, un eco de la tormenta que se estaba gestando en su interior. ¿Quién es tú realmente? La acusación resonaba en su garganta, un nudo que crecía con cada segundo que pasaba. Vine a advertirte, dijo Beatriz, su rostro sombrío por la angustia. Tú y Mateo son la única esperanza. Si no enfrentan esto juntos, el ciclo volverá a repetirse. La oscuridad no perdona. El medallón brillaba intensamente, y Clara sintió que lo podía utilizar. Pero la advertencia de Beatriz la llenó de dudas. Una luz no siempre significaba salvación. El cicatrizado sonreía, un brillo hambriento en sus ojos. Pequeña, no tienes idea de lo que te espera, ¿verdad? Una familia rota solo puede unirse a través del sacrificio. ¿Estás dispuesta a perderlo todo por tu hermano? Cállate, gritó Clara, aunque el miedo le oprimía el pecho. La voz retumbante y burlona del hombre hizo eco por toda la cabaña. La tensión era insoportable, y el tiempo parecía detenerse. Las sombras empezaron a girar a su alrededor, como un torbellino negro que devoraba la luz. Fue entonces cuando él, cicatrizado, dio un paso adelante, imponiendo su poder. No puedes escapar de tu destino. Existen fuerzas que solo tú puedes enfrentar, pero será tu madre quien pagará el precio. ¿Qué precio?, balbuceó su madre, aterrorizada. Basta, no te atrevas. El pánico la envolvía. Clara sintió que algo dentro de ella se rompía. No estaba dispuesta a sacrificar a nadie más, menos a su madre. En ese instante, el medallón estalló en una luz deslumbrante, llenando la cabaña con un resplandor cegador. Clara cubrió sus ojos, y cuando la luz se desvaneció, apareció una figura que nunca imaginó ver, su abuela, con el rostro iluminado, pero con un matiz de desesperación. «¡Clara!», gritó, acercándose a su nieta. «Debes escucharme. La oscuridad solo busca dividirnos. No les des poder». «¿Cómo? ¿Qué debo hacer, Clara?». Se encontró gritando, deseando respuestas. El caos aumentaba. Los hombres del pueblo, sus rostros llenos de temor, intentaban entender lo que estaba sucediendo. No podían ignorar las visiones de terror que habían vivido en sus propias familias. «Debes decidir». La voz de su abuela temblaba. «Sacrificio puede ser la peor de las decisiones». Justo cuando Clara iba a responder, un grito desgarrador rasgó el aire. Era Mateo. Él se desmayó y el mundo se detuvo. Clara se sintió atrapada en el horror cuando su cuerpo chocó contra el suelo. Las sombras se acercaron rápidamente y el cicatrizado rió, una risa que resonaba en todas las esquinas oscuras de la cabaña. Fue entonces que una revelación la golpeó con la fuerza de un trueno. «El sacrificio no se requiere de él», gritó. Eres tú quien tiene que pagar el precio». La cabaña se lanzó hacia un caos absoluto. «No, no puedes hacerlo». Clara sintió que la realidad se desmoronaba alrededor de ella, pero la decisión se alzó en su pecho como un fuego salvaje. Con un gesto, el medallón brilló una vez más, proyectando una luz potente. «Clara,
angustiada y desesperada, se encontró en una lucha interna. Debería hacer lo que su madre le había implorado que no hiciera. Clara, si te sacrificas, todo estará perdido, dijo su tía Beatriz, mientras el medallón irradiaba energía de vida y muerte. Pero en el instante en que Clara comenzó a entender el poder que poseía, el aire crujió y el mundo se volvió un torbellino de luces y sombras. El cicatrizado dio un paso adelante, pero en ese momento algo inesperado sucedió. Un crujido resonó en las paredes y la cabaña se sacudió violentamente. Con un grito fulminante, la estructura se desmoronó, como si la tierra misma reclamara los secretos que habían estado escondidos durante demasiado tiempo. Justo antes de que todo se desintegrara, un destello de luz envolvió a Clara, llevándola a un lugar sin tiempo, donde el pasado y presente se entrelazaban. En la penumbra oyó balbuceos de sus antepasados, ecos de advertencias, y la verdad comenzó a fluir. Clara, sonó una voz familiar. No solo debes elegir el camino, sino también a quién salvar realmente. Y entonces, de repente, sus ojos se abrieron y la cabaña no estaba. Estaba en un lugar diferente, no del todo tangible, un limbo entre la vida y la muerte, donde las acciones pasadas se volvían sueños. Pero había algo más. Clara se dio cuenta de que en esta nueva realidad, una decisión horrible había sido tomada, revelando la verdadera carga del sacrificio. «¿Qué he hecho?», murmuró Clara, el horror apretando su pecho. «¿Qué elegí realmente?». En medio de la tensión, la niebla se disipó y Clara sintió un escalofrío recorrerla, porque no solo estaba atrapada en un nuevo ciclo, había otorgado más poder a la oscuridad de lo que jamás imaginó. Clara sintió el peso de la verdad aplastándola en el aire. Estaba de pie en el centro de la cabaña, rodeada de las sombras de su familia, y el medallón vibraba en su mano, como si tuviera vida propia. La oscuridad se cernía sobre ellas, pero en su interior, una chispa de determinación comenzaron a arder. «No voy a ser utilizada como un sacrificio más», gritó, la voz resonando clara y firme. «¿Crees que tienes una elección?». El cicatrizado se rió, burla mezclada con rabia, mientras la atmósfera se cargaba de electricidad. «El ciclo debe completarse, todos deben pagar el precio». Clara vio cómo sus seres queridos temblaban de miedo, pero esa mirada también le dio fuerzas. «Nunca más», pensó, en un movimiento decidido. Levantó el medallón hacia la oscuridad. «Si el precio es mi vida, que así sea. Pero no dejaré que nadie más sufra por un pacto que ustedes hicieron». La luz del medallón estalló, creando un destello de pura energía que iluminó la cabaña, desvaneciendo las sombras. Clara sintió como una ola de poder la atravesaba, y en ese instante comprendió que aunque el sacrificio era suyo, la elección estaba en sus manos. Las sombras gritaron, una cacofonía de desespero que llenó la habitación. Clara, aún temerosa, se mantuvo firme, el brillo del medallón llenándola de valor. «Yo rompo el ciclo», exclamó. La luz se expandió, envolviendo a su madre y a Mateo en un resplandor cálido. La figura del cicatrizado vaciló, sintiendo el poder que escapaba de Clara. «Estás arruinando todo». Él intentó gritar, sudor empapando su frente, incapaz de contener el miedo que se apoderaba de su ser. Pero Clara sonrió, un destello de esperanza reflejada en sus ojos. «Nunca más seré prisionera de tus mentiras». Con un último esfuerzo, Clara liberó toda la energía del medallón. El estallido fue como el clamor de un nuevo amanecer. Las sombras fueron arrastradas, atrapadas en un torbellino de luz, desvaneciéndose en un eco de desesperación y gritos lejanos. El silencio se instauró, dejando una paz jamás sentida en la cabaña. Clara jadeó, su corazón latiendo con fuerza. Abrazó a su madre, mientras Mateo se acercaba, sus ojos llenos de lágrimas de alivio. Lo hiciste, Clara», murmuró su madre, cariño y admiración brillando en su mirada. El nudo en el pecho de Clara se disolvió, y la tensión que las había mantenido unidas en la oscuridad se desvanecía lentamente.
¿Está todo bien?, preguntó Mateo, temeroso de que las sombras pudieran regresar. ¿Lo hemos logrado? Clara sintió con firmeza, su voz fuerte y clara. Sí, lo hemos hecho, juntos. Se sintió unida a ellos de una manera nueva, una conexión que había superado el miedo y el dolor. Salieron de la cabaña hacia la luz del día, sintiendo el aire fresco en la piel. Este capítulo ha terminado, dijo Clara, y aunque una parte de ella se sentía aliviada, sabía que el camino no había terminado. El legado de verdad es nuestro ahora. Podemos construir algo nuevo. Mientras caminaban hacia el horizonte, la luz del amanecer iluminaba su camino. Pero justo cuando pensaron que todo había acabado, un eco resonó detrás de ellos. ¿Crees que esto es un final? El pacto no se olvidará fácilmente. La voz del cicatrizado, un susurro en el viento. Nos enfrentaremos a ello cuando llegue, respondió Clara, mirando el futuro con valentía. La libertad era suya, pero sabía que siempre habría sombras acechando. Sin embargo, en aquel momento, lo que realmente les unía era la luz de su amor y su determinación. Y así, a medida que el sol se alzaba, Clara hizo una promesa en su interior. Era el momento de un nuevo comienzo, pero también el inicio de nuevos desafíos. Y sin mirar atrás, siguieron adelante. Y tú, querido lector, ahora mismo es tu momento de actuar. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mantener este contenido vivo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo es fundamental.